Buenas noches, compañeros. El día de hoy nos encontramos en la sesión número 5 de esta cátedra de PSP, en el cual hemos visto de manera iterativa e incremental todo el proceso visto y conocido por PSP. Hemos pasado desde entablar un diseño conceptual, dado un ejemplo de una calculadora en el cual hemos identificado cada una de las partes. Dadas esas partes, hemos pasado por los proxies o los sustitutos con los cuales ayudamos a realizar la estimación de tiempo y de tamaño. Luego de estas estimaciones de tiempo y sería más correcto es de tamaño y de tiempo. Luego de esa estimación de tamaño sabemos cuánto va a tener nuestro sistema, y con la estimación de tiempo sabemos aproximadamente cuánto nos vamos a demorar. Ya con ese tiempo podemos decir que establecemos un calendario o un conjunto de fechas en la cual vamos a desarrollar cada uno de estos elementos, dadas unas fechas iniciales y fechas finales para cada parte identificada, con lo cual es necesario establecer un cronograma. Y luego de ello, ¿cuál es el siguiente paso? Realizar un seguimiento a ese cronograma. Entonces hemos hablado de unos elementos como el valor ganado y el valor planeado, en el cual se establecen qué tan acorde voy yo en la planificación y la ejecución del producto que yo planeé desarrollar. Todo eso basado en la estimación del método PROOF. Ahora, el día de hoy, vamos a ver vamos a ver un poco más a profundidad qué es el diseño del software. Anteriormente, en otras sesiones, hemos hablado que existen una serie de pasos o una serie de elementos que tiene el PSP, en el cual hemos identificado la planeación, en la cual se hace el diseño conceptual, es un diseño de alto nivel. Hemos hablado de un diseño detallado, pero nunca hemos entrado a mirar a profundidad qué es. Simplemente hemos dicho que es un espacio de tiempo en el cual se piensa cómo desarrollar el software, pero no hemos establecido elementos para su desarrollo. Luego el diseño, dijimos que realizamos la codificación, que ya la escritura del programa. Luego realizamos la compilación, la ejecución de las pruebas, que ya vimos en la sesión pasada cómo ejecutar las pruebas o cómo planear dichas pruebas. Y luego un postmortem, donde analizamos todos nuestros elementos, defectos y otros, para ver cómo nos fue en el desarrollo de este programa. Pero el día de hoy vamos a entrar a profundidad en el que es el diseño del software, o en este caso para PSP, el diseño detallado al momento de realizar una aplicación o un componente, llamémoslo así. Entonces, primero que todo, ¿qué es el diseño? El diseño es la forma en la que aterrizamos los requerimientos del cliente. Aquí lo estamos viendo en este pequeño gráfico como un cliente, o lo que es la vida real, donde alguien tiene un problema que necesita resolver. En este caso necesita automatizar porque su tiempo no le alcanza. Realizamos un modelamiento partiendo de un análisis en el cual, en este caso, comprendemos unos elementos, unas estructuras, llámese tablas o objetos, para soportar esa necesidad, en la cual establecemos un diseño más detallado con un diagrama de clases, unas relaciones entre objetos, llamemos también modelo de base de datos. ¿Para qué? Para resolver ese problema que él tenía a través de una solución informática. Eso es lo que vemos aquí en el diseño, aterrizar ese requerimiento. Pero entonces, ¿qué es el diseño o por qué es el diseño? Simplemente el diseño es la primera parte de cómo el software expresa los requisitos. Llamemos esto un plano, como por ejemplo el plano de los arquitectos.
Los arquitectos no empiezan de primera mano, vamos a desarrollar un edificio de 20 pisos y empiezan a echar cemento. No, ellos primero nacen lo que se llama un blueprint, un plano azul, en el cual maquetan todo el edificio. En este caso nosotros maquetaríamos todo nuestro sistema para poder empezar a construirlo. El mismo ejemplo que vemos con el arquitecto lo deberíamos hacer siempre al momento de desarrollar nuestros sistemas. Inclusive, yo no creo que haya mucha confianza de entrar a un edificio en el cual sepamos que el arquitecto lo primero que hizo fue echar cemento y nunca tuvo un plano del edificio que iba a construir. No creeríamos que va a quedar de una forma adecuada ese edificio y lo más seguro nunca entraríamos. Lo mismo pasa con el desarrollo de sistemas. Si sabemos que la persona lo primero que hizo fue entrar a codificar el sistema y nunca pensó que cómo lo iba a desarrollar, lo más seguro entraremos a la misma cuestión. O yo como cliente pensaría lo mismo. Esta persona no piensa, no ve claramente cómo va a solucionar mi problemática y lo primero que hace es echar código. Lo más seguro el sistema o el software no va a quedar de la mejor manera implementada. Va a tener muchos defectos y no va a resolver mi problema. Lo más seguro ese sistema va a caer o va a colapsar. Bueno, el proceso de diseño debe generar una visión global de la solución, despejada por los detalles e implementación de bajo nivel. Habíamos hablado anteriormente que realizábamos un diseño conceptual para poder realizar una estimación con el método PROOF. Aquí ya es un diseño de bajo nivel, es decir, un diseño detallado. Vamos a entrar a detallar cuáles son las clases que vamos a utilizar, cuáles son las interfaces o los componentes que vamos a desarrollar para solucionar nuestro sistema. El proceso de diseño no construye la solución, solo explora el espacio de soluciones potenciales y toma decisiones sobre la estructura y el comportamiento del producto de software previsto. Es decir, con realizar el diseño no estamos ya realizando la solución del sistema o la solución del software. Solamente estamos planteando, como ya hemos dicho, un plano de qué es lo que vamos a hacer y cómo vamos a trabajar. En este diseño podríamos decir cuál es la herramienta cuál es la herramienta mejor para nuestra solución. Vamos a utilizar Java, vamos a utilizar .NET, qué lenguaje de programación vamos a utilizar, inclusive en qué sistema operativo se va a implementar. No es lo mismo implementar un sistema operativo bajo Windows o implementar un programa, un software bajo el sistema operativo de Linux. El sistema se va a comportar de manera diferente. El diseño resultante guiará el proceso para la construcción posterior. Ya lo hemos dicho, es un plano para saber qué es lo que vamos a hacer posteriormente en el desarrollo del software. Y un diseño eficaz minimiza los defectos que surgen de la comprensión inconsistente o incompleta del software a construir. Esto es decir, si lo primero que hacemos cuando el cliente nos dice, yo necesito un sistema contable, es empezar a codificar, en el transcurso de esa codificación nos van a surgir muchas inquietudes o muchos interrogantes. Pero el sistema contable que tiene, que tiene clientes, que tiene proveedores, que tiene todo el plan de cuentas, el PUC en este caso, y si eso lo vamos viendo a medida del camino, lo más seguro nos va a tocar hacer mucho retrabajo. Si realizamos un diseño, tendremos, antes de empezar a desarrollar todo el software, tendremos estas inquietudes o estos interrogantes y los podremos resolver. Y así, al momento de empezar a desarrollar ya como tal nuestro sistema, ya tendremos las inquietudes solucionadas y tendremos una mejor solución. Algo muy importante, el diseño es una inversión. Es una inversión, ¿por qué? Estamos gastando tiempo, es cierto. Estamos gastando tiempo que no estamos dándole a la codificación, por ejemplo, pero es una inversión. ¿Por qué? Ya lo hemos dicho. Podremos ver problemas en una etapa más temprana y los podremos solucionar más fácilmente. Simplemente mencionamos que los programadores expertos usualmente no necesitan producir diseños para escribir la mayoría de los programas pequeños. Es cierto, para escribir
programas pequeños, pues tal vez no sea necesario realizar un diseño. El diseño es mucho más importante cuando estamos realizando programas grandes o un software grande basado en un conjunto de componentes. La habilidad crítica es para el desarrollo de componentes para ser utilizados como partes de sistemas más grandes o cuando la calidad es fundamental. Teniendo un buen diseño, vamos a tener menos retrabajo en el camino y lo más seguro, la calidad de nuestro sistema va a ser muchísimo mejor. Y aquí tenemos un dato histórico. Basado en datos de 8100 programas de PSP, los programadores que producen diseños gastan el 53% más de tiempo que los que no lo hicieron. Aquí tal vez diríamos, pero el diseño ¿para qué? Si me están diciendo que si hago diseño me voy a gastar 53% más del tiempo, pues no hagamos diseño y hagamos simplemente el sistema. Pero aquí viene el otro punto. Las personas que utilizan diseño en PSP escriben programas que son 46% más pequeños. ¿Qué quiere decir eso? Que si tenemos un sistema, estamos comparando dos sistemas, uno desarrollado por uno que sí hace diseño y otro que no, y con toda garantía el que realiza el diseño va a tener un código más limpio, más entendible, va a ser más pequeño, o sea, cumple la funcionalidad precisa. En cambio, el que no hizo diseño va a tener un código lo más seguro, más desordenado, va a tener un conjunto de funciones repetitivas y por ende va a ser el sistema más grande. Entonces, por eso es una inversión a largo plazo, la cual, como ya hemos dicho, se ve mucho mejor cuando estamos desarrollando un sistema grande basado en componentes. Y el diseño es la práctica clave para lograr el desarrollo de software escalable. Si estamos desarrollando por componentes y realizamos un buen diseño, estaremos pensando qué es lo que necesitamos desarrollar para todos los componentes que se nos avecinan. Es decir, vamos a hacer una calculadora. Entonces, ¿qué necesitamos para esa calculadora? Primero necesitamos el conjunto de teclas, el conjunto de operaciones, y hacemos una calculadora sencilla de sumas y restas. Pero si después vemos que queremos escalar esa calculadora no solamente a sumas y restas, sino a operaciones trigonométricas como el seno y el coseno, si hicimos el sistema de una forma apropiada, podremos introducir estas nuevas funciones de manera más fácil. La inversión del diseño tiene como objetivo reducir el esfuerzo de encontrar y corregir los defectos más adelante en el proyecto. Es decir, si realizamos un buen diseño, nos encontraremos con los problemas más grandes al principio, antes de codificar, lo cual es mucho mejor y menos costoso. En cambio, si nos encontramos con los problemas luego de ya haber codificado la mayor parte del sistema, lo más seguro nos encontraremos con un gran retrabajo para corregir ese código que ya hemos desarrollado. Aquí simplemente vemos un conjunto de dos gráficas, que era lo que estábamos mencionando anteriormente, que los programas que son diseñados son usualmente más pequeños. Aquí vemos una línea de diseño de una persona que no hace un programa de una persona que no hace un buen diseño o que no lo hace. Y aquí vemos un programa en la línea punteada roja de un programa que fue diseñado. Como vemos, digamos, por promedio o en su gran mayoría, el sistema va a ser muchísimo menor, más pequeño, más legible. Y aquí en esta otra gráfica de la izquierda es la que estamos indicando que el diseño nos lleva más tiempo. Que para desarrollar ese sistema, una persona que no hizo diseño se llevó un poco menos de tiempo que la persona que sí desarrolló, que sí hizo el diseño para desarrollar el sistema. Aquí vemos como una balanza de qué es lo que nos conviene más. Si estamos hablando de un sistema pequeño, pues tal vez no valga la pena hacer un diseño, pero si estamos hablando de un sistema grande que queremos que sea escalable y con buena calidad, el diseño es la mejor opción.
Y este tiempo que vemos acá, que tal vez invertiremos de más, se nos retribuirá más adelante, cuando hayamos solucionado todos los problemas desde el principio y no tengamos que hacer ningún retrabajo. El diseño es creativo. El proceso de diseño no puede ser reducido a un procedimiento de rutina. Es decir, cada sistema es diferente. Cada sistema que vamos a desarrollar es diferente. Y por ende, no va a tener el mismo diseño el sistema 1 que el sistema 2. Por eso no se puede llevar a una rutina de siempre hacer esto y esto. No, debe ser creativo, debemos pensar en nuevas alternativas, nuevas soluciones. No debe ser automatizado. Con lo mismo, la automatización todavía no hemos llegado a un punto de la inteligencia artificial que nos diga, vea, esta es la mejor solución, por ende no lo podemos automatizar. Debe ser un proceso creativo, realizado por nosotros. Y tampoco puede ser controlado o predicho. Como cada sistema es diferente, no podemos controlar las diferentes variables que vayan a afectar cada uno de los sistemas. Es muy diferente tener un sistema contable a tener un sistema de notas de un colegio, por ejemplo. Van a tener diferentes factores, diferentes variables, diferentes controles a establecer. Por ende, no es precisamente controlado. Se intenta controlar, pero es difícil realizarlo. El proceso de diseño puede ser estructurado para separar la rutina de las actividades creativas. Es decir, debemos pensar de una buena manera cómo solucionar el sistema, cómo desarrollarlo. 2. Asegura de que el trabajo de diseño se lleva a cabo correctamente. Es decir, no debemos gastarnos un tiempo en el diseño simplemente por gastarlos. No debemos hacerlo de la manera adecuada. Y tercero, identifica las herramientas y métodos de diseño eficaces. Es decir, podemos a una etapa temprana identificar cada uno de los componentes que vamos a desarrollar. Teniendo entre cada uno de estos componentes un conjunto de relaciones a utilizar. Y así podemos ver una buena sinergia entre ellos y podemos planear en una etapa temprana cómo se van a comunicar entre sí y no en una etapa futura para al momento de tener que realizar un retrabajo para solucionar la comunicación entre cada uno de estos componentes o interfaces. El diseño es un proceso de aprendizaje, es decir, no nacemos aprendidos. A la medida que vamos desarrollando nuevos sistemas, vamos aprendiendo nuevos sistemas, vamos aprendiendo más tecnologías, más herramientas y por ende vamos mejorando nuestra manera de diseñar. Es decir, el diseño implica un descubrimiento, una invención, saltos intuitivos a nivel de abstracción a otro. Es decir, enfrentarnos con nuevas metas, que solamente hemos desarrollado un tipo de aplicación que solamente son formularios para introducir valores por el usuario, pero luego debemos realizar algo más como gráficas que tabulen dichos datos. Ahí vamos mejorando. Es descubrimiento de nuevas herramientas, invención. El diseño debe reflejar las necesidades, los requisitos normalmente no son estables hasta que el producto sea utilizado. Es decir, de esto ya hemos hablado mucho en cuanto a que los requisitos usualmente van cambiando al momento que se desarrolla el sistema. Hoy el usuario quiere una cosa, pero a medida que vamos desarrollando el sistema y él va viendo cómo crece, sus necesidades van cambiando. Por ende, los requisitos van cambiando, es decir, no son estables. Solamente cuando el producto ya ha sido finalizado es que el cliente realmente se dará cuenta de si eso es realmente lo que quería o si suplía la necesidad que estaba buscando. El trabajo del diseño debe ser iterativo y debe ser impulsado por la retroalimentación de todas las partes involucradas. Es decir, al momento que vamos desarrollando nuevos sistemas debemos ir mejorando nuestra
forma de diseñar, aprendiendo de nuestros errores. Es decir, tener una retroalimentación de ello. O inclusive si tenemos varias partes involucradas o varias personas involucradas al momento del desarrollo, todos deberíamos colaborar en el diseño. Y cada uno de los integrantes debe apoyar al otro, indicando los errores que ha tenido, así poder tener una buena retroalimentación. Y aquí algo que es muy importante, que el problema fundamental es saber cuándo se congela el diseño para producir la próxima iteración. Es decir, un sistema grande como un sistema de contabilidad es muy posible que no salga en un mes, 2 meses, 3 meses, tal vez se demore un año. Para ello es necesario o es ideal realizar iteraciones. ¿Qué quiere decir iteraciones? Por ejemplo, iteraciones por mes, en los que cada mes a mes establezcamos metas para desarrollar. Es decir, el primer mes, bueno, vamos a realizar el módulo de clientes. El segundo mes vamos a realizar el módulo de los proveedores. El tercer mes vamos a realizar el módulo de las ventas. Y el cuarto mes, y así sucesivamente. Vamos a realizarlo por iteración. Entonces, con eso estamos diciendo que cuando vamos a desarrollar el módulo de los clientes, necesitamos desarrollar un diseño para realizar dicho módulo. Ese es el diseño que se va a congelar. Solamente una pequeña parte. El sistema es muy grande. Tiene clientes, proveedores, ventas, plan único de cuentas, entre muchos más elementos. Pero como solamente vamos a desarrollar una parte, ese es el diseño detallado que vamos a desarrollar y el diseño que va a congelar para poder realizar su desarrollo. Aquí nos vemos con algo que es el framework de diseño o el marco de diseño, donde partimos de unos requerimientos iniciales con los cuales se reúnen datos sobre los requerimientos del usuario. Es decir, el usuario nos da unas necesidades, con eso obtenemos unos requerimientos iniciales y vamos mirando qué son los datos que necesitamos para desarrollar nuestro sistema. Luego analizamos los datos obtenidos sobre los requerimientos para ver cuál es el sistema que vamos a desarrollar. Con ello concebimos un diseño a alto nivel o un diseño conceptual, como ya lo habíamos especificado en sesiones anteriores. Definamos y documentamos ese diseño, con lo cual nos da como resultado un diseño completo, es decir, un diseño detallado, un diseño de bajo nivel. Todos estos 4 pasos van acompañados de siempre, en todo momento, validarle el diseño con los requisitos. Es decir, verificar que realmente lo que estamos diseñando cumple con los requisitos o las necesidades de los clientes. ¿Cómo validamos eso? Pues al momento de tener interrogantes o preguntas, siempre es necesario obtener las respuestas a partir de esos requisitos. Requisitos ya sea un documento formal o estar en constante comunicación con el cliente, diciendo, si estamos haciendo lo correcto, el diseño que estamos desarrollando sí cumple con la necesidad. Esas son las preguntas que nos debemos hacer. Entonces estamos diciendo, requerimientos iniciales, reunir datos, analizar dichos datos, realizar un diseño de alto nivel, un diseño conceptual, refinar dicho diseño y documentarlo, con lo cual nos daría un diseño completo o un diseño detallado. ¿Cómo estructuramos entonces dicho proceso de diseño? Los buenos diseñadores siguen un proceso dinámico, es decir, ellos saltan desde el concepto al detalle, es decir, de la necesidad que tiene el cliente al detalle de cómo concebir el sistema. Consideran simultáneamente los problemas a varios niveles de diseño. Es decir, si sabemos que vamos a desarrollar una aplicación contable, de antemano debemos figurarnos que vamos a necesitar un conjunto de elementos, inclusive tener apoyo de contadores o personas que sepan de esa área que nos puedan ayudar a resolver ese problema. Después de todo, la contabilidad es un mundo muy grande. Entonces,
resolver problemas de negocio, resolver problemas de arquitectura de infraestructura, con qué lenguaje de programación vamos a desarrollar, en qué sistema operativo, y tener conciencia de todos esos posibles problemas que nos vamos a enfrentar. Es decir, que no conozcamos el negocio porque no sabemos cómo es un sistema de contabilidad, por ejemplo, que no conozcamos adecuadamente la herramienta de desarrollo porque estamos trabajando en Java, en .NET o en cualquier otro lenguaje, que no conozcamos las limitantes del sistema operativo, por ejemplo. Y basado en eso, explora múltiples alternativas. Ya lo hemos dicho, qué lenguajes vamos a utilizar, en qué sistema operativo vamos a desplegar nuestra aplicación, entre otros. Un proceso de diseño estructurado puede ayudar a gestionar la dinámica del diseño. Es decir, captura lo que se ha aprendido, registra y gestiona los problemas y registra el estado del diseño. A medida que vamos desarrollando el sistema, vamos aprendiendo de él. Digamos que es algo innato en la programación, pero el conocimiento no llega solo, llega con muchos problemas. Por eso habla de registrar y gestionar los problemas. En este caso son los defectos que encontremos al momento de desarrollar el diseño. Como ya hemos dicho que en mi sistema yo tengo defectos de desarrollo, porque hice mal una codificación, realicé mal una multiplicación o algo por el estilo, también en el diseño podemos tener errores. Es decir, planeamos realizar un conjunto de elementos y a la final nos dimos cuenta que ese conjunto de elementos no nos servían. Eso es un error. Diseñamos algo que no íbamos a utilizar o estuvo mal diseñado. Y un proceso de diseño debidamente implementado reducirá el retrabajo, gestiona las tareas rutinarias y da al diseñador la libertad de ser creativo. Ya lo hemos visto, o ya lo hemos dicho. Si tenemos un buen diseño donde planificamos cada una de las actividades a realizar y cada uno de los componentes a desarrollar, nos encontraremos con que el retrabajo se reduce significativamente. Es decir, lo más seguro, los componentes que desarrollemos no los vamos a tener que eliminar o rehacer porque estén mal hechos. Es posible que sí nos encontremos con uno que otro, pero en lo general no nos encontraremos con eso. Partiendo de un buen diseño. Si tenemos un mal diseño, pues obviamente nos encontraremos con todos estos problemas. Hasta aquí, hasta este punto, lo que es el diseño del software y la estructura y los componentes que hemos visto. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud al respecto? Continuemos. Ahora hablemos de operaciones del diseño. Lo primero que hay que tener en cuenta en respecto al diseño que vamos a desarrollar es que el diseño se hace a partir de los requisitos o los requerimientos. Y los requerimientos son inciertos. Como podemos ver, como decir aquí en la imagen que tenemos aquí a la derecha, llegamos a un punto en el que muchas veces nos encontramos sin saber por dónde seguir o por dónde ir. Por eso mismo que estamos hablando. La mayoría de los sistemas de software nuevos, los requisitos no serán completamente conocidos hasta después de que los usuarios han utilizado el producto terminado. Yo me he encontrado muchas veces con que se tiene una reunión inicial con el cliente manifiesta unas necesidades y dice que necesita un sistema que haga A, B, C y D, una lista de tareas. Uno se sienta a desarrollar el sistema y al momento que le presenta el sistema al cliente con las tareas A, B, C y D, el cliente dice, eso es lo que yo necesitaba, eso no era lo que yo quería. Entonces, por eso, al momento de tener el producto terminado es que nos damos cuenta si los requisitos sí fueron completamente conocidos. Tal vez ahí hubo fallas de que el cliente no expresó bien sus necesidades o al momento de capturar los requisitos o diseñarlos no se capturaron mal o se diseñaron mal. Estos requisitos inciertos realmente lo que hacen es crear un desafío para los diseñadores.
es tener completa claridad o tener la mejor claridad posible y pensar en un sistema, diseñarlo que pueda tener cambios en el futuro, es decir, que sea escalable sin la mayor modificación o sin el mayor impacto. Y aquí vemos, analizar el impacto de cada cambio de los requisitos es importante. Es decir, si planeamos desarrollar las actividades A, B, C y D y después resulta que la C y la D no se van a necesitar, sino que vamos a continuar con la X y la Y, quitar esas dos tareas o cambiarlas por otras tiene un impacto. Y partiendo de ese diseño podemos ver claramente cuál es el impacto de ese cambio. Otra consideración de diseño a tener presente es las tecnologías desconocidas. Es decir, la industria informática está desarrollando continuamente nuevas tecnologías de software y actualizándolas. Podemos encontrar muchas veces en el que vamos a desarrollar una aplicación y escogemos la tecnología, por ejemplo Java. Y Java en este momento está en la versión 7, pero al momento de que estamos desarrollando, como el sistema es bastante grande y nos demoramos un tiempo en desarrollar, meses, por ejemplo, cuando vamos en la mitad nos damos cuenta que la tecnología de Java ya avanzó y sale la versión de Java 8, que de hecho está próxima a salir. Entonces, ¿qué nos encontramos? Tenemos dos opciones, o continuamos con el Java 7 o nos actualizamos a Java 8, lo cual empezamos a mirar, qué fue lo que cambió de Java, qué fue lo de esto, y lo otro para ver qué problemas nos surgen, qué cosas dejan de funcionar y qué cosas siguen funcionando. Eso es lo que se refiere con las tecnologías desconocidas. O por ejemplo, también lo que estamos mirando, los sistemas operativos. ¿En qué sistema operativo lo vamos a montar? Windows 8, digamos por ejemplo, lo pensamos montar en Windows 7, pero resulta que ya salió Windows 8 y el cliente se actualizó de sistema operativo y ya está en Windows 8. Entonces hay que mirar ese tipo de tecnología también. Y lo mismo las bases de datos. Pensamos montarlo en una base de datos, por ejemplo Oracle, y a la final el cliente decidió no montarlo en una base de datos Oracle, sino por ejemplo una de SQL Server. Pero lo importante es que el diseño debe satisfacer las necesidades del usuario y ser eficiente en la tecnología que se está implementando. Esto que estamos hablando, es decir, prever que si la tecnología va a cambiar, planear el desarrollo para que necesite la menor cantidad de ajustes necesarios. Es decir, en el ejemplo que estamos mirando, que si estamos desarrollando en Java 7 y próximamente va a salir 8, pues documentarnos bien de qué son las nuevas funcionalidades que va a tener Java 8, cuáles son las funcionalidades que van a desaparecer para poder prever este tipo de cambios. Otra consideración de diseño que debemos tener en cuenta es la escalabilidad y la calidad. Es decir, muchas propiedades deseables y esenciales de un producto de software requieren una perspectiva global. Cuando estamos desarrollando sistemas muy grandes, nos encontramos con que es necesario tener claridad de la mayoría de los elementos, es decir, tener una perspectiva global de qué es lo que se va a desarrollar para poder prever comunicación entre componentes, por ejemplo, con creación entre ventanas, entre interfaces y que no nos afecte el desarrollo. Eso es lo que hablamos de la escalabilidad, que desarrolló un componente desarrollo inicialmente un componente y al momento de ir desarrollando los otros n componentes, estos se puedan comunicar con facilidad. Es decir, mi sistema está creciendo y no he tenido que realizar mayor retrabajo. Para esto, ¿qué es lo importante a tener en cuenta? Por ejemplo, hay que tener en cuenta la garantía
la garantía, la seguridad, la escalabilidad en el uso de memoria, tiempo de ejecución y requisitos de ancho de banda. Este último, muy importante. Muchas veces cuando estamos desarrollando sistemas, y me he encontrado con sistemas por el estilo que traen un montón de datos a memoria, es decir, consultan gran cantidad de información de la base de datos y la traen aquí a memoria, a listas, a vectores, para tenerlas ahí presente, pero no se están fijando que se están comiendo toda la memoria del equipo, es decir, dentro de poco la aplicación, lo más seguro se va a caer. ¿Por qué? Por problemas de memoria. Tiempo en la ejecución, muy importante. Muchas veces pensamos desarrollar un proceso o un procedimiento, por ejemplo, que calcule la nómina, cuánto es lo que es necesario para pagarle a los trabajadores, pero ese proceso se demora 20 horas en su ejecución. Y no pensamos de pronto en algún momento que no se debía demorar las 20 horas, sino que se debería demorar muchísimo menos, porque ahí en cartera están esperando la respuesta del sistema para poder pagarle a las personas. Y los requisitos de ancho de banda. Muchas veces pensamos, por ejemplo, en aplicaciones web, que vamos a montar la aplicación en internet y las personas se van a conectar, pero no pensamos que hay un ancho de banda requerido para mi aplicación. Es decir, necesitamos en todo momento una transferencia de datos entre el cliente y el servidor para poder que la aplicación funcione correctamente. Y si eso no lo prevemos desde el principio, lo más seguro la aplicación al cliente le va a funcionar lenta y no va a satisfacer sus necesidades. Y teniendo en cuenta estos aspectos durante el diseño, es mucho mejor que a la final tratar de adaptar un producto de software que ya fue terminado pero de manera insatisfactoria. Es decir, si prevemos estos tipos de problemas o estas necesidades desde el principio al momento del diseño, es mejor desarrollar un sistema desde cero que tenga en cuenta estos elementos y no al final cuando ya le entregamos el producto al cliente y este diga no, pero es que el sistema se demora mucho, entonces empezamos a realizar un retrabajo modificando un sistema que ya está funcionando para que sea más rápido, por ejemplo. Y por último tenemos otra consideración de diseño que son los prototipos. El desarrollo de un prototipo puede ayudar a resolver muchos de estos problemas como la incertidumbre de los requisitos, las tecnologías desconocidas y las preocupaciones por la escalabilidad. Es decir, teniendo un prototipo, como podemos ver aquí por ejemplo en este auto, diseñando ese pequeño prototipo que no tiene todas las funcionalidades, es decir, ese auto todavía no camina, todavía no anda, el cliente podría entrar a ver y decir, sí, ese es el auto que yo quiero. Ese es, construyanlo. Entonces quita la incertidumbre, mucha incertidumbre de los requisitos al momento de desarrollarlo. También tecnologías desconocidas. Al momento de mostrarle al cliente un producto desarrollado en una etapa temprana, él podrá decir si esa es la interfaz gráfica que yo quiero, esa es la visualización que yo quiero, ese es el servidor en donde yo lo deseo montar. Entonces ya con eso estaríamos también respondiendo a estas tecnologías desconocidas. Y las preocupaciones de la escalabilidad. Esto sí es lo que quiere, al momento de verlo él dice, sí, eso es, pero yo quiero adicional a eso meterle estos gallos al auto, que tenga este tipo de ventanas, este tipo de luz, este tipo de color. Con eso ya nos veremos de una forma temprana cómo va a crecer nuestro sistema, o por lo menos cómo el cliente quiere que crezca este sistema. Antes de desarrollar un prototipo es necesario especificar el propósito y definir las preguntas a responder. Por ejemplo aquí nos podríamos figurar, ¿qué pregunta a responder? Este sí es el auto que quiere, estos son los colores que él quiere, estos son los elementos, aluminio, hierro,
plástico, los elementos con los que él quiere que se desarrolle ese sistema, por ejemplo. Y usualmente los prototipos se descartan una vez se han cumplido su propósito. Es decir, ¿cuál es el propósito usual del prototipo? Mostrarle al cliente y verificar que eso sí sea lo que él desea. Pero una vez respondemos esas preguntas, esos prototipos usualmente no quedan sirviendo. Son desechados porque se planea con un mejor diseño cómo realizar el macro de toda la aplicación, porque este prototipo es simplemente una pequeña parte de la aplicación. Y tener en cuenta que si una parte del prototipo se va a incluir en el producto, se requiere un esfuerzo adicional para asegurarse de que cumple con los estándares normales de desarrollo. Es decir, usualmente cuando estamos desarrollando un prototipo, lo que hacemos es montar campos, etiquetas, cajas, botones, de la forma más rápida posible para tener un elemento que mostrar. Pero usualmente ese código queda desordenado, no cumple con los estándares de la aplicación. Es decir, por eso es que usualmente no se desechan los prototipos. Pero si se va a pensar que ese prototipo se va a incluir, pues es necesario un esfuerzo adicional para ver el código que se ha introducido y adecuar los estándares del desarrollo que estamos realizando. Bueno, entonces tenemos estos 4 puntos de las consideraciones del diseño. Requisitos inciertos, los requisitos están en constante cambio y muchas veces el cliente no sabe qué es lo que desea. Tecnologías desconocidas, porque las tecnologías van cambiando, van apareciendo mejores elementos para desarrollar. Escalabilidad y calidad, es decir, uso eficiente de los recursos, seguridad y los prototipos para mostrar en una etapa temprana al cliente y resolver muchas incertidumbres que puedan haber. Entonces ya hemos visto algunos elementos del diseño y acompañado de unas consideraciones para tener en cuenta. Ahora hablemos de la calidad del diseño. Es decir, hemos planeado realizar un diseño, pero ¿cómo sabemos que estamos desarrollando un buen diseño? El diseño principalmente es una actividad para la prevención de defectos. Es decir, ya lo hemos dicho, si empezamos a desarrollar el sistema, lo primero que hacemos es entrar a codificar. Lo más seguro tendremos retrabajo y tendremos muchos problemas en el camino. Pero si desde el principio se hubiese pensado cómo desarrollar la aplicación, al momento de la codificación no nos encontraremos con mayores problemas. Conclusión, no tendremos muchos defectos. Pero muy importante, los diseños de mala calidad son una fuente importante de retrabajo, mantenimiento e insatisfacción de los usuarios. Es decir, si hacemos un mal diseño, lo más seguro tendremos un mal producto. Mal producto que va a estar malo, a los usuarios no les va a gustar, va a tener muchos errores y va a tener mucho retrabajo, por ejemplo. Y para tener en cuenta en la calidad del diseño es que el diseño debe estar completo y debe ser preciso. Es decir, si yo percibo que voy a desarrollar un conjunto de actividades ABC, yo debo diseñar para ese conjunto de actividades A, B y C. No puedo diseñar solamente para A y para B, no, debo diseñar para todos. Y debe ser preciso, es decir, debe detallar qué es lo que yo voy a desarrollar. El diseño debe ser documentado lo suficientemente como para que pueda ser revisado. Es decir, yo debo producir un diseño en el cual yo posteriormente pueda revisar para verificar que este ha quedado bueno, o inclusive otra persona verificar que sí está bueno, tener otra perspectiva.
El diseño debe satisfacer las necesidades de los usuarios. Si no las satisface, pues estaremos desarrollando otra cosa diferente. Y el diseño orienta con precisión la implementación. Es decir, en el diseño debemos casi que decir cuáles son los pasos que vamos a seguir para el momento de desarrollar el sistema. Entonces ya estamos hablando de que el diseño debe tener un conjunto de componentes o un conjunto de elementos para poder que nos sirva, para poder que sea un buen diseño. Entonces, ¿qué información debe tener este diseño? Pues debe decir cómo el programa que estamos desarrollando encaja con todo el sistema. Es decir, tenemos un software muy grande y vamos a desarrollarlo por componentes, pues debemos saber este componente que vamos a desarrollar, cómo encaja en todo el sistema, cómo encaja en todo el programa. Debe decir la descripción de cómo se utilizará el programa, ese componente, cómo se utilizará en el programa. Debe tener una especificación de todas las clases y partes. Es decir, para desarrollar este componente, que es por ejemplo una calculadora, necesitamos saber cuáles son cada una de las clases y partes que éste va a tener. Esta debe ser una vista estructural del producto o del componente que estemos desarrollando. Es decir, poderlo ver de una perspectiva, por ejemplo, superior y ver qué es todo lo que vamos a tener. Es decir, cuáles son las clases y partes que tiene y cómo se relacionan entre ellas. Debe tener una especificación de todas las llamadas externas y referencias, es decir, desde el exterior cómo se van a comunicar conmigo o con este componente, ya sea porque el usuario interactúa, porque me voy a comunicar con otro sistema a través de interfaces, llámense web services, ejecución de métodos remotos, no sé, consultas a la base de datos. Debe tener una lista de todas las variables externas, parámetros y constantes. Es decir, cada uno de estos elementos, llámese clases o partes, debemos identificar cada una de las variables que me identifican el estado de la clase. Y debe ser una declaración clara de la lógica del programa. Es decir, con este puedo ver y identificar cómo el programa lógicamente está construido. La información esencial del diseño se puede clarificar en vistas estáticas o dinámicas y vistas internas o externas. Vistas se refiere a la forma en que se puede percibir o apreciar el software o el sistema y la forma en que se puede interactuar. Por eso son internas o externas, ya que externamente un usuario interactúa y internamente interactúa en cada uno de sus componentes. Y deben ser estáticas o dinámicas. Por ejemplo, estáticas, cómo está construido el código fuente, y dinámicas, el conjunto de datos que va a tener. Es un ejemplo. Entonces, aquí vemos las vistas de dicho diseño. Estamos diciendo que va a tener unos componentes externos e internos, o unas vistas externas e internas, y también van a ser estáticas o dinámicas. Entonces, para esto, ¿qué podemos ver? Entre las vistas que son externas y estáticas, podemos ver la herencia y la estructura de clases. Es decir, si nos imaginamos un código fuente, vamos a tener un conjunto de clases que están estructuradas por herencia. Son estáticas porque las clases son codificadas y no van a cambiar al momento de que se está ejecutando el programa. También podemos ver un cruce entre lo que es interno y estático. Es decir, interno, por ejemplo, los atributos de una clase están dentro de las clases. Es la estructura del programa. Dentro de las clases están, por ejemplo, los métodos de la clase. Me establecen la estructura de este, inclusive me indican la lógica que este tiene. Un método que tiene una funcionalidad específica es una lógica dentro de la clase. Es estático porque ese es el código que se implementó y no cambia. Y es interno porque es dentro de la clase. También podemos ver
un cruce entre el externo, perdón, y el dinámico. El externo, ¿qué sería? Por ejemplo, los servicios, web services y mensajes. Es decir, la forma en que mi aplicación interactúa con otros elementos, llámese un usuario u otros sistemas, por ejemplo, la base de datos, web service, entre otros. ¿Cómo interactúan? A través del envío de servicios o el envío de mensajes. Entonces es externo porque interactúo con un elemento externo y es dinámico porque está en constante cambio. Es decir, recibo el mensaje 1, recibo el mensaje 2, el mensaje 3 y cada uno de los mensajes es diferente a otro, por eso es dinámico, va cambiando. Y también tenemos un cruce entre lo que es lo interno y lo dinámico. Aquí, por ejemplo, tenemos lo que es la máquina de estados. Más adelante veremos un ejemplo más de lo que es la máquina de estados, pero básicamente lo que me refiero es que son cada uno de esos atributos que hablamos que estaban en lo interno, pero que cambian dinámicamente su valor, por lo cual me establece un estado de un elemento. Es decir, tenemos una planta eléctrica en la cual debemos manejar todos los interruptores de prendido y apagado y saber si las luces están encendidas o apagadas. Entonces el estado ahí sería encendido o apagado. Y es dinámico porque está en constante cambio. Bueno, pero algo que sí es muy importante. Hemos hablado de vemos estas vistas, pero el diseño debe estar representado. Es decir, el diseño no puede ser algo en nuestra mente, no, debemos plasmarlo a través de diferentes representaciones las que nosotros querramos, pero plasmarlo. Por lo mismo que ya hemos dicho, para que pueda ser revisado, por ejemplo. Entonces, es importante tener bien presente dos cuestiones. Una es cómo se hace el diseño y la otra es cómo se representa el diseño cuando se haya completado. Es decir, el diseño, pues nosotros lo pensamos en cuanto a cómo desarrollarlo, pero cómo represento ese diseño tangible, por ejemplo, en una hoja de papel para que pueda ser revisado por otra persona o inclusive por mí mismo después. En PSP se puede utilizar cualquier método de diseño. Este no especifica un enfoque de diseño específico. ¿Por qué no específico? Porque ya estamos hablando anteriormente que tenemos cuatro vistas para atacar al momento de desarrollar un sistema. Pero PSP brinda o tiene una representación para el diseño, que es la que nos sugiere utilizar, o es una de las herramientas que nos brinda. Lo veremos más adelante. Pobres notaciones de diseño causan defectos. Ya lo hemos dicho, si tenemos un mal diseño, lo más seguro tendremos muchos defectos y el sistema no estará bien implementado. Entonces, primero que todo, la visibilidad de los diseños. Los diseños que son muy complejos son difíciles de visualizar, son difíciles de entender. Si tenemos un diagrama de clases o un diagrama de base de datos, de la base de datos de nuestra compañía en la cual tenemos 300 tablas, va a ser un diagrama de base de datos inmenso, lo cual va a ser muy difícil de comprender. A eso se refiere. Una pobre representación conlleva problemas de visualización. Si no tenemos claridad en la representación, no vamos a confiar de dicho diseño. Y al momento que lo vaya a ver otra persona, pues se perderá. Un diseño bien representado captura todas las decisiones de diseño sin ambigüedades. Lo mismo que hemos dicho. Si el diseño está bien constituido, va a ser fácil de visualizar, va a ser fácilmente comprendido por otra persona que lo vaya a ver. No va a tener redundancia. Redundancia del diseño. Un diseño redundante es a menudo incoherente. Redundante es que tenemos dos métodos que hacen lo mismo
o un método que dice que hace una funcionalidad, pero por dentro está haciendo otra funcionalidad. Por ejemplo, el método suma. Tenemos un método que se llama suma y por dentro lo que está haciendo es una resta. Entonces, ahí tenemos una incoherencia. Las inconsistencias engendran errores y causan defectos. Entonces, si tenemos el método suma y queremos hacer una suma, pues lo más seguro es que vamos a invocar ese método, pero si por dentro está realizando otra operación, no nos va a funcionar y vamos a tener problemas. Un diseño de calidad tiene la mínima duplicación, es decir, un buen diseño no va a tener por qué repetir elementos que vaya a utilizar. Y siempre que sea posible utilice las herramientas de diseño para garantizar la coherencia. Es decir, es necesario tener herramientas claras y representaciones concisas para poder garantizar una coherencia. De nada nos sirve el día de hoy realizar un diseño por ejemplo, con palos y flechas, y el día de mañana con escudos y troncos. Va a ser algo muy diferente. Entonces es importante tener siempre los mismos elementos para garantizar una coherencia. Luego, los requisitos para las representaciones de diseño. La notación de diseño debe definir con precisión todos los aspectos significativos del diseño. Es decir, de tener diferentes elementos, ya sean simbólicos que me representan qué es lo que yo estoy tratando de comunicar. La notación es comúnmente entendida. Es decir, si yo veo un diagrama de clase y si veo un más, un menos, un por, yo fácilmente puedo identificar de ello que el más es lo que significa una visibilidad pública, el menos es el que significa una visibilidad privada y el por una visibilidad por defecto, por ejemplo, dependiendo del lenguaje variaría. Pero a eso es lo que me refiero, que es comúnmente entendido, es decir, cualquier persona puede verlo y entenderlo fácilmente, sin mayor explicación. Tercero, comunicar la intención de los diseñadores. Es decir, simplemente con tener el diseño, la persona que realizó el diseño no tenga que realizar explicación alguna, o por lo menos la mayor explicación para que otra persona lo entienda. Con simplemente ver el diseño puede entenderlo. Cuarto, ayuda a identificar problemas de diseño y omisiones. Es decir, si tenemos una buena anotación con reglas claras, elementos a utilizar, no tendremos ningún tipo de ambigüedad. Y la anotación debe ser adecuada para representar una amplia gama de diseños, es decir, tener los componentes necesarios que me pueda suplir la necesidad independientemente del sistema que yo estoy desarrollando. Es decir, que esa anotación me sirva tanto para desarrollar un sistema contable como un sistema de notas, como un sistema financiero. El diseño también debe ser conciso y fácil de usar, es decir, no tener elementos complejos. Si tiene elementos complejos, lo más seguro no va a ser adecuado para su representación. El diseño proporciona una referencia completa y accesible, es decir, el diseño está como es un diseño detallado, en el diseño está enmarcado todos los elementos que yo voy a utilizar. Y accesible, es decir, de nada sirve que una persona haga el diseño y que no se lo comunique a la persona que va a implementar la aplicación, no. Por eso debe ser accesible y debe tener la redundancia mínima, es decir, que no se repitan cosas. Las notaciones formales cumplen con estos criterios. Notaciones como clases. Yo creo que podríamos ver en cualquier momento un diagrama de clases y fácilmente entenderlo y saber qué es. Pero ya lo hemos dicho, el diseño también tiene efectos. Es decir, yo al momento de diseñar un sistema también me puedo equivocar. Lo malo de los defectos del diseño es que
Los defectos introducidos durante el diseño son a menudo difíciles de detectar. Es más fácil detectar un defecto en la codificación porque sé que falla en la compilación o al momento de realizar la prueba falla. En cambio en el diseño es mucho más difícil. Solamente hasta cuando yo realmente realizo la codificación de ese diseño me doy cuenta que falló, que estaba mal diseñado. Entonces son muy difíciles, usualmente se van a etapas finales del desarrollo. Tales defectos, los defectos encontrados en diseño, tienen el potencial de causar significativo retrabajo si no se detecta a tiempo. Es decir, si yo modelo mi aplicación para funcionar de X forma y solamente cuando se la entrego al cliente me doy cuenta que no debía haber sido de X forma sino de Y forma, me va a causar mucho retrabajo y me va a retrasar, me va a causar más tiempo de desarrollo, entre otras cosas. Las revisiones de diseño ofrecen la primera y la mejor oportunidad para identificar y eliminar los defectos del diseño. Como hemos hablado en algún momento que yo realizo una codificación y es necesario revisar que dicho código esté bueno, también nos pasa con el diseño. Yo realizo un diseño, es un elemento tangible, yo puedo también revisarlo. Y al momento de revisarlo, darme cuenta, revisar la lógica que está ya introducida para darme cuenta si está bueno o está malo. Posteriormente, las fases asumen que el diseño es correcto y se enfocan en otros tipos de defectos. Es decir, yo produzco un diseño, lo reviso de forma adecuada, ya con ello yo estoy con la mentalidad que ese diseño está bueno. Y yo voy a empezar la codificación pensando que ese diseño está bueno. Es decir, me preocupo por otros tipos de problemas, la tecnología que voy a utilizar, los ciclos, los métodos, entre otras cosas. Por esa misma razón es que son a menudo difíciles de detectar los errores de diseño, porque yo asumo que el diseño está bueno. O uno asume que el diseño está bueno. Y para que una revisión sea eficaz, el diseño debe ser preciso y comprensible de modo de que las omisiones, inconsistencias y ambigüedades son evidentes. Es decir, si tenemos una clara notación de cómo realizar ese diseño, podemos revisarlo fácilmente para darnos cuenta si hay algún tipo de error o de problema. Más adelante miraremos cómo son estos diseños que nos provee PSP. El rol del diseño en PSP. PSP ha diseñado específicamente para los desarrolladores individuales que construyen pequeños programas y componentes para sistemas grandes. Es decir, con estos diseños de PSP podemos ver una sinergia entre todos los componentes que se van a desarrollar y así poder ver una interacción entre ellos. Y como consecuencia, el diseño en PSP se centra en el diseño a nivel de detalle. Es decir, hemos hablado que primero tenemos un diseño conceptual que es un diseño de alto nivel, pero al momento de desarrollar un componente nos debemos centrar y nos debemos enfocar en realizar un diseño muy detallado, con lo cual estaremos quitándonos muchas incertidumbres en requisitos, en los requerimientos, en las necesidades del cliente, para poder desarrollar el sistema de una manera más apropiada. Sin embargo, los principios de diseño de escala a sistemas de cualquier tamaño y la importancia de un buen diseño aumenta con el tamaño del sistema global. Es decir, si tenemos un sistema de nómina, pues vamos desarrollando cada uno de los componentes y vamos pensando cómo van a interactuar para llegar a todo el sistema de nómina. Pero si estamos pensando en desarrollar un sistema como por ejemplo un CRM o un ERP, que es el que maneja todos los recursos de una empresa, el sistema es muchísimo más grande. La escalabilidad es mucho más grande y pensar a un nivel detallado es un poco más complejo para poder visualizar cómo se van a integrar todos esos componentes. Entonces, veamos el proceso de diseño de PSP. Puesto que no hay un único método de diseño,
que sea el mejor, PSP soporta varios métodos. Es decir, hay múltiples diseños, hay múltiples modelos de diseño, guías que nos indican cómo desarrollar el diseño de manera adecuada. Pero no hay una que digamos que esa es la mejor, que esa es la única, que esa es la que se impone con todas las demás. Para ello, entonces, PSP lo que hace es que soporta varios métodos. PSP se centra en lo que el diseño completo debe contener. El objetivo es eliminar los defectos de los requisitos y de diseños. ¿Por qué defectos de requisitos? Puesto que el cliente a veces pide una cosa pero quiere realmente otra. Eso es un defecto del requerimiento. Está pidiendo A pero quiere B. O de diseño, es decir, que al momento de planear, desarrollar esa actividad, ese componente B planeó un conjunto de actividades que pueden no sean las adecuadas. Para ello, PSP utiliza unas plantillas de diseño para proporcionar los criterios para integrar el diseño y que sean diseños revisables. Es decir, una forma fácil en la cual yo pueda ver todos los componentes y los pueda revisar. Para ello entonces, ¿qué es lo que tenemos? Las plantillas que nos ofrece PSP, las cuales cubren las 4 vistas de diseño que habíamos visto anteriormente: interno, externo, estático y dinámico. Para ello, ¿qué tenemos? La plantilla de especificación operacional, la plantilla de especificación funcional, la plantilla de especificación de estados y la plantilla de especificación de lógica. Son las 4 plantillas que nos ofrecen PSP para esas vistas que habíamos hablado. Esto podremos tener un marco completo y preciso del diseño de software. ¿En dónde cabe cada una de estas plantillas? Pues entonces tenemos una plantilla de especificación funcional, lo cual me cubre las vistas de externo y estático. Externo estático que habíamos hablado que eran las clases, y externo porque son las clases visibles por fuera. Tenemos una plantilla de especificación lógica que me cubre la vista estática y la vista interna. Estática porque son las variables que tiene una clase, e interna porque me definen sus valores. Tenemos una plantilla de especificación operacional que me cubre las vistas de dinámico y de externo. Dinámico porque son los mensajes o las operaciones que se realizan con el sistema, y externo porque son operaciones realizadas por fuera del sistema. Y la plantilla de especificación de estado que me cubre las vistas de interno y dinámico. Interno porque son los valores de cada una de esas variables o atributos, y dinámico porque van cambiando de estado. Por eso es su nombre. Veamos entonces cada una de estas. Tenemos entonces la plantilla de especificación operacional, que ¿qué es lo que me cubre? Aquí en el cuadrito vemos que me cubre el externo y el dinámico. Esta plantilla describe las interacciones normales y anormales de los usuarios con el sistema, es decir, contiene un conjunto de acciones de los usuarios principales y las respuestas del sistema, y también unas condiciones de error y recuperación esperadas. Es decir, tenemos una caja de texto donde vamos a pedir el número telefónico de la persona. ¿Cuál es la interacción del usuario? Ingresar el número telefónico. Pero él también puede ingresar letras. Esas son condiciones de error y cómo el sistema se recupera o qué es lo que hace ante estos valores inesperados. Y la plantilla de especificación operacional o operativa se puede utilizar ¿para qué? Para definir los escenarios de prueba y casos de prueba. Resolver cuestiones de desarrollo sobre cuestiones operativas. Resolver discusiones de requisitos con los usuarios. Veámoslo por qué. Veamos un ejemplo de cómo es la plantilla de especificación operacional. Entonces, ¿qué es lo que dijimos que nos cubre? Nos cubre el elemento externo con el elemento dinámico. Externo porque es por fuera de nuestro sistema. Por ejemplo, el usuario que interactúa con el sistema. Dinámico porque él no interactúa siempre de la misma forma. Hoy lo hace de una forma, mañana lo hace de otra.
Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la plantilla pues tiene el nombre de la persona, aquí en este caso el de estudiantes, porque el curso está dirigido a estudiantes, pero puede ser el nombre de la persona que lo va a desarrollar, el nombre del programa, el instructor es lo mismo por el estudiante, la fecha en que se realizó, el número del programa y el lenguaje en que lo está desarrollando. La plantilla operacional descubre los escenarios normales y anormales como interactúa el usuario. Entonces estamos diciendo que el diseño debe tener nombres, descripciones y tener claridad de qué es lo que se hace. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el escenario número 1, donde el objetivo del usuario es encontrar la media y la desviación estándar de n conjunto de números. ¿Cuál es el objetivo? Identificar el caso normal de las interacciones. Entonces dice, paso 1, el usuario inicia el programa. Paso 2, el programa pide al usuario un archivo o el conjunto de datos. El archivo contiene los números, aquí no están especificando. Paso 3, el usuario introduce los valores o el archivo que contiene los datos. Paso 4, el programa computa esos valores y calcula la media y la desviación estándar. Entonces aquí estamos viendo la forma en que están interactuando los dos, tanto el usuario como el sistema. El usuario hace algo, el programa o el sistema le responde. El usuario hace otra cosa, el programa o el sistema le responde, y así sucesivamente. Usuario dice, programa responde. Usuario dice, programa responde. Esta es la plantilla de especificación operacional, porque son las operaciones que se realizan en el sistema. Luego tenemos la plantilla de especificación funcional. Esta permite definir de forma inequívoca las funciones externas proporcionadas por el producto. Es decir, cuáles son las clases que vamos a tener y un conjunto de herencia entre esas clases, cuáles son los atributos visibles externamente, cuáles son las funciones externas previstas, cuál es la relación con otras clases o partes. Entonces, funcional, externo con estático. Estático porque es el conjunto de clases, que son las clases que se codifican. Y externo porque tiene visibilidad externamente, es decir, desde fuera pueden interactuar. Donde sea posible especificar el comportamiento de cada función o método es una notación formal. Como estamos indicando que va a tener un conjunto de clases o elementos o funciones, pues lo ideal sería especificar qué comportamiento o qué va a hacer cada una de esas funciones. Veamos el ejemplo de la plantilla. Lo mismo, tenemos el mismo encabezado. Tenemos el mismo encabezado y donde dice el objeto, el nombre de la clase se va a llamar lista. Parent no va a tener herencia. Los atributos van a ser cada uno de los elementos contenidos, por ejemplo, double, value, la lista y los elementos. Estamos hablando que es especificación funcional, o sea, es detallar cada una de las clases a utilizar. ¿Qué va a tener? Van a tener estos métodos y estas especificaciones externas. Es decir, va a tener un método, por ejemplo, que se va a llamar size, que me devuelve el tamaño de una lista. Especificación externa es visiblemente qué es lo que hace. Retorna el número de elementos de la lista. Vamos a tener otro método que se llama min o media, que va a recibir una lista de elementos y va a calcular la media. Aquí en la especificación externa es donde podríamos colocar, ya sea con un pseudocódigo o de una forma gráfica, cómo se va a realizar el cálculo de esa media. Aquí podemos decir, vea, si el tamaño de la lista es igual a 0, pues entonces retorne 0. Si el tamaño de la lista es diferente de 0, entonces retorne la sumatoria del valor de igual a 1 hasta el tamaño de la lista dividido el tamaño de la lista. Eso es una media, la suma de cada uno de los componentes dividido la cantidad de componentes. Tenemos otra. Un método que calcula la desviación estándar partiendo de una lista de elementos y retorna un valor. Aquí,
lo mismo. Si el tamaño de la lista es menor a 2, entonces retorne 0. Si es mayor o igual a 2, entonces retorne la raíz cuadrada de la sumatoria de igual a 1, bla, ta, 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 ta. Aquí tenemos la fórmula. Aquí lo importante es ver, aquí con esto ya estamos viendo cómo se va a comportar nuestro sistema. Ya estamos diciendo que vamos a tener una clase con un conjunto de métodos. El método va a tener más o menos estos elementos. Con esto ya nos estamos dando cuenta que va a tener un ciclo, va a tener raíz, van a tener divisiones, van a tener invocaciones a otros métodos, por ejemplo. Fácilmente podemos ver eso. Para la plantilla de especificación funcional, aquí de pronto me equivoqué, no es, esta X debería estar acá en externo y estático. Para producir una plantilla funcional debe decidir cómo construir el producto, es decir, tener claridad de cuáles son las clases que vamos a tener. Definir las funciones del producto, cada uno de los métodos que va a contener la clase. Definir los atributos clave del producto, los atributos que se van a utilizar. Marcados acá es tener una clase con estos métodos y estos atributos. La especificación funcional se desarrolla por lo general en pasos, es decir, primero se produce un diseño inicial, se refinan los elementos de este diseño y se revisa la plantilla de especificación funcional para entender mejor cómo construir el producto. Es decir, luego de yo tener esta tabla, yo puedo después volver a ella y ver las fórmulas, y las fórmulas me darán claridad de qué es lo que debo construir o cómo debo construir el producto. Ahora veamos la plantilla de especificación de estados. Como habíamos dicho, este me cubre las vistas de interno y dinámico. Interno porque me especifica el estado de mi aplicación y dinámico porque está en constante cambio. Entonces esta define con precisión los estados requeridos del programa, las transiciones entre los estados, es decir, qué debe pasar para que esté prendido para pasar apagado. Las acciones tomadas en cada transición, qué es lo que pasa al momento de pasar un interruptor de prendido a apagado. Con la plantilla de especificación de estados, que en inglés es State Specification Template, puede definir la estructura de máquina de estados, analizar el diseño en máquina de estados y reconocer errores y omisiones. Es decir, cada uno de los estados que tiene mi aplicación y cómo cambian entre ellos. Ya lo vamos a ver en un ejemplo para que podamos aterrizar un poco más esta máquina de estados. O si de pronto han escuchado la máquina de Turing. La plantilla de especificación de estados especifica primero el nombre de cada estado, una descripción breve de cada estado, el nombre y la descripción de las funciones o parámetros utilizados en la plantilla, las condiciones que causan las transiciones desde el estado a sí mismo o a cualquier otro estado, las condiciones que causan las transiciones de cualquier otro estado a este estado y las acciones tomadas durante cada transición. Es decir, entonces, resumiendo, tiene un nombre, una descripción de qué es lo que hace, descripción de cada uno de los parámetros, las condiciones de qué es lo que debe pasar para pasar de un estado a otro o de un estado a sí mismo, lo mismo que de cualquier otro estado al estado inicial, y las acciones que se toman en cada una de ellas. Entonces veamos un ejemplo para entender un poco más esta máquina de estados. Por ejemplo, un simple cronómetro dispone de 3 botones: inicio, parada, restablecer y mantener. ¿Mantener o pausar? No, este sería, no, mantener, pausar no. Inicio, parada, restablecer y mantener. Y una sola pantalla. Inicialmente el cronómetro aparece en 0. Al pulsar el botón de inicio parada, hace que el temporizador se iniciará el incremento y la pantalla muestra los valores de los temporizadores.
Al pulsar el botón de espera o mantener mientras el cronómetro está en marcha, hace que la pantalla mantenga su valor actual, mientras el temporizador sigue su incremento. Si se pulsa el botón de espera una vez más, la pantalla vuelve a mostrar los valores del temporizador o del cronómetro. Al pulsar el botón de inicio para cuando el cronómetro está en ejecución o en espera, hace que el temporizador pare y no siga incrementando más. Al pulsar el botón de reinicio en cualquier momento, hace que el cronómetro vuelva a su estado inicial. Entonces aquí ya nos estamos imaginando cómo es un cronómetro. Tiene un botón de inicio parada, tiene un botón de restablecer o de reinicio y tiene un botón de espera o de mantener. Esto como lo vemos acá. Esta sería nuestra máquina de estados. Primero que todo nos encontraríamos en el estado 0. El estado 0, ¿qué es lo que puede pasar? Solamente miremos que solamente tenemos una transición. ¿Qué es lo que pasa cuando le dan clic al botón o presionan el botón Start Stop? Y al momento del Start Stop, el sistema o el cronómetro empieza a correr, queda en running. Cuando está en running, puede darle clic al botón Reset, lo que hace que el cronómetro vuelva a estar en 0. O aquí puedan darle al botón Hold o mantener. En Hold se puede resetear también. En Hold le pueden dar otra vez al botón de mantener para que siga corriendo. En Hold le pueden dar el botón Start Stop y este pararía en este caso. En Start Stop le pueden dar resetear. En Running le pueden dar Start Stop o en Stop le pueden dar Running otra vez. Aquí vemos cada uno de los estados de nuestro cronómetro y la forma en que interactúan cada uno de sus estados. Estamos en 0, pasamos a correr, paramos, iniciamos otra vez en 0, por ejemplo. En 0 corremos, paramos y reseteamos. O en 0 está corriendo, mantenemos, paramos y seguimos corriendo, por ejemplo. Son diferentes estados que va a tener nuestro cronómetro. Aquí es como están especificados en este diagrama de estados. ¿Esto cómo se especifica en nuestra plantilla? Pues acá dijimos, vamos a tener 4 estados: el estado 0, el estado running, el estado hold on o mantener y el estado stop. Ese es el nombre. Va a tener una descripción. Entonces 0, condición inicial del cronómetro. Running, cronómetro corriendo y mostrando en pantalla. Hold on, cronómetro corriendo y mostrando en pantalla el valor mantenido. Y stop es que el cronómetro para. ¿Qué funciones o parámetros vamos a tener? O sea, operaciones. Darle clic al botón Start Stop, darle clic al Reset, darle clic al Hold o al mantener. ¿Qué hace cada uno de estos botones? El botón hace que inicie o pare el cronómetro, el Reset hace que se resete el cronómetro y el reloj, el Hold hace que en la pantalla se mantenga visualizado el valor mientras el reloj sigue corriendo. Entonces ahí ya hablamos de los nombres, las descripciones de lo que hace cada uno. Dijimos que debía tener transiciones, es decir, los estados. Por ejemplo, el estado 0. ¿Cuáles son los siguientes estados? Del estado 0 puedo pasar al estado 0 oprimiendo Reset o Hold. ¿Qué es lo que pasa? Se resetea el reloj y limpia lo que está visualizando en pantalla. De 0 puedo pasar a Running. ¿Cómo? Presionando el Start o el Stop. Inicia el reloj y muestra el reloj. Y así sucesivamente. Estamos mostrando cada uno de los estados y la transición a otros estados. Eso es lo que veíamos acá. El estado 0 solamente puede pasar a running o se puede mantener en 0. El running puede pasar a 0, a hold on y a stop. El running, aquí podemos ver que puede pasar a hold on o a mantener, a 0 con el reset y a stop con el start stop. La acción es la función efectuada
o la transición que se debe realizar y qué es lo que pasa en el sistema cuando realizan dicha transición. Esta es nuestra plantilla de especificación de estados. Tal vez aquí aterricemos un poquitico más, qué es todo lo que hemos dicho esto de diagrama de estados, de máquina de estados. Simplemente una representación de los parámetros internos de mi aplicación. Y por último, tenemos la plantilla de especificación lógica, que ¿qué es lo que me establece? Las vistas interna contra la estática. Esta plantilla define con precisión la lógica interna del programa. Su objetivo es describir la lógica en una notación concisa y conveniente. Es decir, podemos tener un pseudocódigo compatible con el lenguaje que lo vamos a implementar. Vamos a hacer una implementación en Java, pues coloquemos un pseudocódigo. Pseudocódigo puede ser como nosotros queramos, simplemente que lo vamos haciendo como más acorde a la implementación, que en este caso sería Java, por ejemplo. Tendrá una notación formal y que también es apropiado, es decir, vamos a hacer ciclos, entonces manejamos el for, vamos a tener condicionales, manejamos el if o el switch, por ejemplo. Tanto los diseñadores como los implementadores deben estar familiarizados con la notación utilizada, es decir, todos deben saber qué es lo que es un for, todos deben saber qué es lo que es un while, qué es lo que es un if, qué es lo que es una variable. La especificación debe especificar, valga la redundancia, la lógica de cada ítem o método, cada parte y clase y el programa en general. La llamada precisa para cada programa, parte o método, es decir, cómo se invoca, cómo interactúa. Cualquier referencia externa, es decir, quién me está utilizando. Y los tipos de datos especiales y definiciones de datos que vayamos a utilizar. ¿Eso cómo se ve acá? Pues simplemente cuál es el objeto, cuál es la clase. En otra plantilla anterior habíamos especificado cuáles eran los métodos y con formulitas cómo era que se iban a utilizar. Pues aquí ya vamos a detallar un poco más cómo va a ser esa estructura de esa clase o de ese método. ¿Cómo? Con un pseudocódigo, por ejemplo. Entonces decimos, vea, el nombre de la clase va a ser la función que vamos a implementar va a ser el size, va a incluir librerías externas, va a tener estos tipos de datos, va a tener esta declaración con este conjunto de variables. Y aquí es donde decimos, pasos lógicos, 1, 2, 3, 4, y la lógica en un pseudocódigo. Primero el while, incrementando un contador y irse al siguiente elemento y retornando el contador. O sea que aquí estamos haciendo de una forma más precisa lo que en la plantilla de especificación funcional queríamos indicar. Aquí simplemente tenemos el método size e indicamos que retorna el número de elementos de la lista. Sí, en la funcional eso es lo único que necesitamos. Pero en la lógica, lo ideal es eso, detallar apropiadamente con un pseudocódigo qué es lo que vamos a desarrollar. Con esto ya estamos imaginando cómo va a ser nuestro programa desarrollado. Inclusive casi tenemos el código ahí. Casi que podríamos decir que copiamos y pegamos y reemplazamos las notaciones por el lenguaje propio. Entonces de eso hemos estado hablando, del pseudocódigo. ¿Para qué es útil la producción de diseños con pseudocódigo? Pues utiliza lenguaje hablado, se hace cuando sea posible, evitar construcciones de programación, cuando ello sea inevitable, es decir, el uso de construcciones del lenguaje de la implementación. Nos ayudará a realizar la implementación de nuestro código, donde la acción del programa es clara y hace una breve nota. Con esta implementación del pseudocódigo nos da mayor claridad de cómo debe ser implementado el método.
Allí se puede ser más específico sobre construcciones complejas, bucles y estructuras de estado de máquina. Es decir, si estamos en un lenguaje de programación en el cual necesitamos leer un archivo, por ejemplo, pues en pseudocódigo simplemente una instrucción que dice lea archivo, no más. Debemos de considerar escribir el pseudocódigo basado en nuestro entorno de desarrollo. Es decir, si sabemos que vamos a desarrollar nuestro programa en Java, pues tratemos de colocar el pseudocódigo lo más amigablemente posible al lenguaje. Y más tarde, cuando implementemos el programa, podemos incluir el pseudocódigo como comentario. Nos dará más visibilidad de qué fue lo que hicimos, por qué lo hicimos. Ya estamos, entonces aquí vemos cada una de las plantillas de especificación que tiene PSP para cubrir cada una de los cruces de las 4 vistas en el momento de la implementación de un sistema: externa y dinámica, externa e interna. Plantilla de especificación operacional, plantilla de especificación funcional, plantilla de especificación lógica y plantilla de especificación de estados, que son los elementos que nos ofrece PSP. Con esto hemos terminado nuestra presentación, donde vemos claramente qué es lo que se hace en el diseño y los elementos que me provee PSP para la implementación del mismo, como cada uno de estos artefactos y elementos a utilizar.